¿Te imaginas formar parte de una familia aparentemente perfecta y de la nada comenzar a vivir situaciones terribles que perjudican tu vida personal y también familiar? Pero lo peor de todo es de quien viene. Quiero agradecer a la suscriptora por haber enviado otra experiencia de vida. Si tienes algún relato y deseas compartirlo, te dejo mis datos en el primer comentario y en la descripción del video. Te invito a formar parte de los miembros exclusivos del canal, que con un pequeño patrocinio puedes acceder a beneficios exclusivos. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Paula y yo estudiábamos juntas en la preparatoria y éramos muy amigas desde la secundaria. Nos conocíamos tan bien que sabía mucho sobre su familia. Éramos de esas chicas a las que a menudo se les llama matadas por lo mucho que nos dedicábamos a los estudios, lo que no nos hacía muy populares entre todos. Pero justamente por esas y otras características en común, nuestra amistad era muy fuerte. Nos visitábamos frecuentemente en nuestras casas. Ella solía venir a estudiar conmigo, o yo le pedía a mis padres que me llevaran a su casa, donde pasaba toda la tarde. La casa de los padres de Paula estaba en una zona mejor y siempre tuvieron más dinero, gracias a Dios. El jardín era grande y hermoso, el orgullo de mi amiga. Pasábamos mucho tiempo ahí, ya fuera estudiando o simplemente disfrutando de la tranquilidad y belleza del sitio. Mi amistad con ella y con su familia fue una parte muy importante de mi adolescencia. Cuando iba a casa de Paula, generalmente solo estaba su hermano y en otra habitación. Ni su mamá ni su papá estaban presentes. Su padre era un famoso abogado. Trabajaba hasta tarde y siempre tenía su despacho lleno de clientes que buscaban su asesoría. Esta demanda constante de su trabajo era de las razones principales de su posición económica acomodada. Su mamá, aunque era ama de casa, no estaba en las tardes en su hogar. Tenía personal de servicio que llegaba por la mañana y se retiraba por la tarde. Pero aún así, la ausencia de su madre por las tardes era notable. Esta situación hacía que Paula se sintiera sola y mi compañía le brindaba el consuelo que necesitaba. Cuando terminamos la preparatoria, Paula tuvo la oportunidad de escoger una universidad de prestigio gracias a la sólida situación económica de su familia. Así que decidió estudiar en una universidad que se encontraba en otro estado, lo cual implicaba mudarse lejos de nuestra ciudad natal. Esta decisión fue un gran paso para ella, y aunque me entristecía la idea de su partida, también estaba orgullosa de su logro y del camino que había decidido seguir. Ella venía a visitarme cada mes o cada 2 meses, y aunque la distancia era un desafío, nunca perdimos el contacto. Siempre nos manteníamos al tanto de nuestras vidas a través de llamadas y cartas. Sin embargo, hubo un periodo en el que noté que sus visitas se volvían menos frecuentes. Un día Paula me explicó que no había podido venir porque su madre no había ido al banco a hacer el depósito de su asignación mensual. En aquellos tiempos no existían las transferencias electrónicas ni la comodidad de depositar en tiendas de conveniencia, así que dependían de esos depósitos en persona para que ella pudiera cubrir sus gastos de renta, comida, libros y ropa. El siguiente mes, Paula me contó lo mismo. Su madre no había ido a realizar el depósito. Esta vez la situación era aún más grave, ya que tampoco había hecho el depósito de la colegiatura. Paula estaba en una situación muy apretada y se encontraba cada vez más preocupada por cómo iba a continuar sus estudios sin los fondos suficientes. Ante esta crisis, mi amiga decidió tomar acción. Solicitó una beca a la universidad esperando que eso aliviara un poco la carga financiera,
Además se enteró de una oportunidad que la universidad ofrecía. Durante las vacaciones, los estudiantes podían ir al extranjero a trabajar en un famoso parque de diversiones. Este programa no solo les permitía perfeccionar otro idioma, sino también ganar un ingreso extra. Afortunadamente, mi amiga fue aceptada tanto para la beca como para el trabajo en el parque de diversiones. Esta fue una noticia que celebramos con gran alegría, así que durante sus vacaciones viajó al extranjero y trabajó arduamente en el parque, lo que no solo le permitió mejorar su dominio de otro idioma, sino también ganar dinero para apoyar en sus estudios universitarios, independientemente de haber hecho nuevas amistades y vivir experiencias inolvidables que enriquecieron su vida personal. Ella nunca le reclamó a su padre. Durante una de las llamadas que hizo a su casa, se enteró de que el despacho ya no tenía casi clientes y que estaban pasando una situación muy difícil. Paula ahí comprendió que su padre no había querido decirle algo para no preocuparla, y ella, a su vez, decidió no agravar la situación. Cuando mi amiga regresó a nuestro país con el dinero que había ahorrado, decidió sorprender a su familia y no avisó de su llegada. Al llegar a su casa, fue recibida por una escena desoladora. No había ni un solo mueble, vajilla y tampoco ropa suya o de alguna otra persona. La casa estaba completamente vacía. Su hermano estaba en la universidad y su padre en el trabajo, pero lo que más la preocupó fue no encontrar rastro de su madre. Angustiada y pensando lo peor, Paula corrió a la caseta de seguridad que cuidaba el fraccionamiento. El guardia le informó que ese día había salido una mudanza de su casa. La noticia la dejó atónita y llena de preguntas. ¿Qué había pasado con su familia y dónde estaban sus pertenencias? Mi amiga no entendía nada de lo que estaba pasando, así que decidió ir a ver a su padre al despacho. Al llegar esperaba encontrar a aquel lleno de clientes como siempre, pero para su sorpresa el lugar estaba vacío. Con el corazón acelerado entró a la oficina de su padre para hablar con él y preguntarle por qué no había muebles en la casa. Así que le preguntó a su papá por qué no le había comentado sobre la gravedad de la situación. Le explicó que ella podría haber cambiado de escuela para aliviar la carga financiera y que no era necesario haber vendido los muebles. Su padre se quedó atónito ante la noticia. Desconcertado y preocupado, decidió cerrar el despacho inmediatamente y juntos se dirigieron a la casa. Cuando llegaron, la reacción de su padre fue de completo shock. Al ver la casa vacía, sin muebles, ropa, ni el dinero en efectivo que había guardado, casi se desmaya. Lo más preocupante era la ausencia de su esposa. Mi amiga intentó calmarlo, aunque ella misma estaba llena de angustia. Ambos comprendieron que algo muy grave había ocurrido. A pesar del desconcierto y la angustia, decidieron enfrentar juntos la situación y hacer todo lo posible para encontrar a su madre y entender qué había sucedido. Al poco tiempo llegó el hermano de Paula y los tres esperaron toda la noche con la esperanza de que la madre regresara, pero ella jamás apareció. La incertidumbre y preocupación crecieron, llevándolos a temer lo peor. Así que a la mañana siguiente decidieron ir a la policía para reportar el robo y la desaparición de la señora, convencidos de que podría tratarse de un secuestro. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó poco después. La mamá de mi amiga llamó para informarles que había huido con su amante, se había llevado todos los muebles y vaciado las cuentas bancarias mancomunadas que tenía con su esposo. La razón por la cual Paula no había recibido más depósitos era que su madre se había quedado con todo el dinero. La noticia fue devastadora para mi amiga, ya que había estado lidiando con la incertidumbre de la situación económica y ahora enfrentaba una traición familiar de la que nunca se hubiera imaginado. El impacto emocional fue profundo. Se sintió abandonada y traicionada, sin saber cómo iban a superar esa nueva realidad.
Durante ese tiempo Paula sufrió enormemente. A veces no tenía ni para comer, y la carga emocional se sumaba a las dificultades económicas. Pero a pesar de la adversidad, su padre y su hermano trataron de apoyarla lo mejor que podían. La familia, aunque rota por la traición de su madre, se unió más que nunca para enfrentar la difícil situación. Gracias a Dios, mi amiga pudo conservar su beca, lo que le permitió seguir adelante con sus estudios a pesar de las dificultades económicas y emocionales que enfrentaba. Pasaron unos meses y un día llegó al despacho del padre de Paula una clienta que tenía desde hace muchos años, una señora que siempre había contratado sus servicios legales y que lo conocía muy bien. La señora, con la confianza que tenía, le dijo que lo veía muy desmejorado y que nunca había visto su despacho tan vacío. El papá de Paula, con un suspiro, le contó todo lo que había sucedido: la traición de su esposa, la crisis financiera y la dificultad para conseguir clientes. La señora escuchó con atención y le comentó que entendía que la situación podría afectar su negocio, pero le sugirió que quizás había algo más detrás de todo aquello. Le cuestionó que cuánto tiempo había pasado desde que comenzaron los problemas, y él respondió que tenía más de un año. La señora le dijo entonces que eso ya no es normal y que no perdía nada con ir a ver a Andrea, una conocida suya que se dedicaba a la lectura de cartas y que podía ofrecerle una perspectiva diferente sobre su situación. Al principio el papá de Paula fue escéptico, no creía en esas cosas y prefería buscar soluciones prácticas, pero después de mucha insistencia por parte de la clienta y en un momento de desesperación, decidió darle una oportunidad. Anotó el número de Andrea y concertó una cita con ella. Durante la consulta, la tarotista hizo una lectura de las cartas y le reveló algo que nunca habría imaginado. Estaba siendo víctima de brujería, y no solo él, sino también su familia. Según Andrea, la serie de desgracias que había afectado a la familia entera y el negocio no era simplemente una cadena de mala suerte, sino el resultado de un malintencionado. Aquella revelación dejó al papá de Paula atónito, pero también le dio una nueva perspectiva sobre los problemas que estaban enfrentando. Con esta nueva información, decidió tomar medidas para proteger a su familia y contrarrestar los efectos de la brujería. Aunque al principio dudó de la veracidad de la lectura, la serie de eventos y la desesperación lo llevaron a considerar todas las posibilidades para mejorar la situación. A los pocos días, mi amiga Paula vino a visitar a su familia y se quedó perpleja al ver que sus rosales y su hermoso jardín estaban llenos de agujeros. Su padre estaba levantando todo el pasto, por lo que pensó que se había vuelto loco. Realmente mi amiga se puso mal al ver el estado del jardín que tanto amaba. Su papá, al verla tan alterada, trató de tranquilizarla y le explicó: «Como avisaste entre semana que este fin de semana vendías a la casa, quise darte esta sorpresa». Con una mirada seria pero calmada, la llevó a un rincón del jardín. Ahí habían varios muñecos y frascos con cosas extrañas en el interior. Su papá continuó diciendo que había estado trabajando con don Jacinto, el jardinero, para limpiar el jardín de esas cosas, que habían descubierto que alguien había enterrado esos objetos ahí y creían que podría estar relacionados con la mala suerte que tenía la familia. Paula seguía sin poder creerlo. Entonces su papá le pidió a don Jacinto que sacara las raíces del rosal favorito de Paula, el cual estaba en el centro del jardín y que era su joya. Mi amiga se puso aún más mal al escuchar eso y trató de impedir que lo hicieran. Su padre la detuvo por los brazos y le dijo que esperara un momento, que él había ido con una persona para que le leyera las cartas, y en la lectura salió que teníamos muchas cosas enterradas en el jardín. Sin embargo, la pieza principal, la más macabra, usualmente están enterradas en los lugares más significativos
Y como el rosal era el corazón de ese jardín y la posesión más amada de mi amiga, seguramente ahí estaba el ancla de la brujería. Paula decía que no quería que lo desenterraran, que lo iban a matar. Entonces su padre le dijo que era necesario. Con lágrimas en los ojos, mi joven amiga miró a su padre y luego al rosal. Finalmente asintió con la cabeza permitiendo que don Jacinto procediera. Cuando el jardinero levantó el rosal, se podían observar varios frascos y un muñeco grande de brujería o vudú. Mi amiga estaba incrédula, espantada y confundida. Cuando me lo relató, todavía tenía la cara de asombro. Después de ver esa escena, mi amiga ahora comprendía que su papá no había perdido la razón, sino que estaba tomando medidas para proteger a la familia. Pasada la sorpresa inicial, Paula le preguntó a su padre cómo sabía que esos objetos estaban en el jardín y específicamente en su amado rosal. Su papá le contó sobre la clienta que había ido al despacho y la recomendación que le había dado, que en su desesperación y lo mal que se sentía, decidió seguir aquel consejo y pidió una cita para una lectura de cartas. Cuando llegó el día de la cita tuvo un percance, pero pudo manejar la situación y logró llegar a tiempo. Durante la sesión, Andrea, sin conocerlo previamente, le reveló detalles sorprendentes. Le dijo que su esposa lo había engañado con un hombre más joven y que lo había dejado en la ruina a él y a sus hijos. Pero lo que más lo impactó fue cuando Andrea mencionó que además de todo eso, la persona que más había sufrido las consecuencias de estas acciones había sido Paula, su propia hija. Andrea continuó explicando que la mala suerte y las dificultades que estaban enfrentando no eran solamente coincidencias. Le dijo que alguien había enterrado objetos malintencionados en su jardín, específicamente en lugares importantes como el rosal, con la intención de causar más daño y desgracia a la familia, y que con esta información su padre decidió actuar con la ayuda de don Jacinto. Así que comenzaron a excavar el jardín y fueron encontrando estos objetos perturbadores que tenían enfrente. Pero eso no era lo peor. Andrea le explicó que su esposa no solo los había traicionado y arruinado financieramente, sino que también les había hecho brujería para verlos sufrir, para que él, su esposo, muriera, y para forzarlos a vender la casa con la intención de obtener una buena suma de dinero, y que no solo era un trabajo de brujería, sino varios, y que el más poderoso estaba en el centro del jardín. Andrea le advirtió que no tocara los trabajos con las manos desnudas y que los pusiera en una bolsa para llevárselos, de modo que ella pudiera inactivarlos. Así que, siguiendo sus indicaciones, el papá de Paula comenzó a excavar y encontró aquellos objetos malditos. Decidió esperar a que Paula llegara para desenterrar el trabajo más fuerte, el que estaba en su rosal, y así ella fuera testigo. Cuando terminaron de revisar cada rincón de aquel jardín, colocaron todos los objetos en bolsas y se los llevaron a Andrea. Ella procedió a neutralizar aquellas brujerías. Después de este proceso, Paula, su padre y hermano comenzaron a notar una recuperación en todos los sentidos. La mala suerte que parecía haberlos perseguido empezó a desvanecerse y la fortuna de la familia mejoró considerablemente. La salud de su padre se restableció y el despacho comenzó a atraer nuevamente a los clientes. Después de algunos años, mi amiga Paula se casó con un extranjero, a quien curiosamente conoció mientras trabajaba en el parque de diversiones. Fue un romance inesperado que le trajo mucha felicidad a su vida. Cuando llegó el momento de la boda, mi amiga decidió no invitar a su madre, una elección comprensible dadas las circunstancias. Esta historia es muy importante para mí. Si bien yo no fui la protagonista de la experiencia, fue gracias a mi amiga Paula que yo conocí a Andrea, ya que estaba en una situación similar, donde era víctima de brujería y no lo sabía. Con el tiempo mi amiga y yo perdimos contacto. Al vivir lejos y cambiar de números de teléfono, nuestras vidas tomaron rumbos distintos.
Lo último que supe de ella es que estaba viviendo en el extranjero, feliz y estable en su nueva vida. Pero a pesar de que no estemos en contacto, la recuerdo con mucho cariño y la incluyo en mis oraciones. Si te agradan mis historias, te invito a formar parte de los miembros exclusivos del canal. Tu apoyo no solo me permite continuar creando contenido original, sino que también te brinda acceso a beneficios exclusivos. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?